Este que ves en pantalla es Marcus Hutchins, y aunque inicialmente quizás no sepas quién es realmente, te sorprenderá saber que es uno de los principales héroes de la historia moderna de Internet. Esta es la historia de Marcus Hutchins y cómo consiguió detener el ciberataque de WannaCry, evitando así la mayor catástrofe cibernética de todos los tiempos. Del que sí conocemos su nombre es Edward Snowden, un consultor tecnológico estadounidense que trabajó en la NSA y en la CIA durante 7 años, entre 2006 y 2013, cuando reveló que la NSA estaba realizando tareas que comprometían enormemente la privacidad y la seguridad de todas las personas en Estados Unidos y en el resto del mundo, destapando un enorme estado de vigilancia existente en el país norteamericano. Todas estas filtraciones fueron publicadas en el periódico The Guardian, mientras Snowden se encontraba en su habitación de hotel en Hong Kong, por lo que desde ese momento debió solicitar asilo político en diversos lugares debido a que fue perseguido fuertemente por las autoridades de Estados Unidos. Lo más importante de esta historia es que dejó una enorme mancha en la NSA y en diversas instituciones del país sobre que se estaba diseñando herramientas que atentaban directamente contra la seguridad de los usuarios. A pesar de que, en teoría, este tipo de organizaciones no suelen utilizar estas herramientas con fines maliciosos, la realidad es que si las mismas caen en manos de cibercriminales, se puede desatar una verdadera catástrofe digital, como puede ser un masivo ciberataque. Dentro de la gran cantidad de herramientas creadas por la NSA se encontraba Eternal Blue, un exploit que aprovecha una vulnerabilidad en la implementación del protocolo SMB, el cual es usado para compartir archivos y dispositivos de manera sencilla dentro de una misma red LAN en el sistema operativo de Windows. Si bien el exploit no tiene fecha de creación, fue descubierto en abril de 2017 por un grupo de hackers conocidos como The Shadow Brokers. Este grupo publicó varias filtraciones que contenían herramientas de piratería, incluidas varias vulnerabilidades Zero Day, confirmando todo lo mencionado por Snowden. A pesar de que Microsoft lanzó un parche de seguridad un mes antes para corregir el exploit de Eternal Blue, la actualización solo impactó los sistemas operativos más recientes, como son Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10. Sin embargo, para versiones más antiguas como Windows 8 o Windows XP, el parche no se encontraba disponible, por lo que estaban absolutamente expuestas a un ciberataque que paralice los sistemas y detenga las operaciones de las empresas. En el mientras tanto, había un nuevo ransomware reportado en febrero de 2017 por un usuario en Twitter. Hasta ese momento, su nombre era desconocido, pero una semana después surgió una nueva versión, aunque todavía no se había propagado ni a nivel regional ni a nivel mundial, por lo que no se levantaron sospechas en términos generales. Sin embargo, en abril de 2017 y apenas unos días después de que The Shadow Brokers destape la olla de Eternal Blue, surgió una tercera versión de WannaCry. La diferencia con sus dos anteriores versiones es que estaba incorporada el exploit Eternal Blue, además de un backdoor conocido como doble pulsar, el cual había infectado 200.000 equipos previamente. En conjunto fueron incorporados a la versión final de WannaCry, la cual fue finalmente esparcida por todo el mundo a través de métodos como phishing o la descarga directa de archivos de dudosa procedencia en internet el 12 de mayo de 2017, causando un verdadero desastre. Al momento de que una computadora se infectaba con el malware, se cambiaba el fondo de pantalla y se desplegaba a la víctima una ventana que mostraba el clásico mensaje de instrucciones para recuperar los archivos encriptados. El precio que se le debía pagar a los ciberdelincuentes era de $300, con el mismo duplicándose tras unos días de no recibir el pago. Al ser un monto relativamente bajo, muchas organizaciones optaban por pagar y rezar que los archivos sean devueltos. El problema que radica con esto es que muchas personas fueron víctimas de una verdadera estafa, ya que incluso habiendo pagado no se recuperaban los datos, por lo cual el impacto monetario crecía de igual forma. El ransomware infectó 230.000 equipos en más de 150 países, siendo los más afectados Rusia, Ucrania, India y Taiwán. Parecía que el mundo no encontraba respuesta a este devastador ciberataque, y el miedo crecía a que el virus infecte las plantas nucleares o infraestructuras extremadamente críticas, y desde ese momento quién sabe lo que podía pasar. Sin embargo, apareció desde el anonimato un verdadero héroe desconocido que supo detener el ransomware a tiempo y evitar lo que hubiese sido un desastre sin precedentes en la historia de la humanidad. Marcus Hutchins nació en 1994 en Bracknell, Inglaterra. Desde muy pequeño, Hutchins había demostrado una aptitud temprana con las computadoras y aprendió habilidades de piratería simples desde el principio, como eludir la seguridad de las computadoras de la escuela para instalar software de videojuegos. Se involucró en un foro en línea que promovía el desarrollo de malware, más como un medio para demostrar sus habilidades entre sí que con fines maliciosos. Fue a la edad de apenas 14 años que creó su primera arma cibernética, un malware que podía robar contraseñas de Internet Explorer. El problema radicó en que dicho virus se esparció a través de la escuela donde asistía Hutchins. A pesar de que él negó todo, su escuela lo encontró culpable, así que fue suspendido mientras dedicaba su tiempo a pasar horas y horas frente a foros de hacking y malware. A la edad de tan solo 15 años creó exitosamente una botnet de 8.000
equipos infectados para un foro de hacking, esto con el fin de demostrar sus habilidades e impresionar a otros hackers. Desde esta herramienta encontró oportunidades financieras muy valiosas, aunque nunca sospechó que todas estas utilidades estaban siendo usadas de manera maliciosa ni que estaban acatadas a un tipo de cibercrimen. Cuando tenía 16 años, un usuario en internet conocido como Vinny se contactó con Marcus preguntándole si podía crear un rootkit que podía ser vendido a través de diferentes tiendas de piratería y hackings, donde Hutchins ganaría la mitad de todas las ganancias conseguidas. Para quienes no sepan, un rootkit es un tipo de malware que está diseñado para ganar acceso de privilegio y administrador dentro de un sistema, permaneciendo oculto en el mismo y siendo muy difícil de detectar y eliminar, siendo uno de los tipos de malware más complejos que se pueden encontrar. Hutchins aceptó y en 2012 completó la creación del rootkit, el cual se llamó UPASKit. La conversación con Vinny fue más allá. Hutchins le brindó su dirección de su casa y Vinny le envió un gran número de estupefacientes directo a su hogar cuando solo tenía 17 años. Parecía que las cosas iban bastante bien para el pequeño Hutchins. El rootkit que había lanzado ya estaba generando miles de dólares en Bitcoin, creando así una segunda versión del mismo y abandonando la escuela al ver todo el dinero recibido. Sin embargo, apenas una semana después, Vinny volvió a contactar con Marcus, solicitándose si podía agregar la funcionalidad de Keylogger e inyectar código malicioso en páginas web. Esto a Marcus le pareció bastante extraño, debido a que podía ser usado para robar credenciales de cuentas bancarias y obtener dinero de ese modo, por lo que en primera instancia se negó a realizar el pedido. No obstante, vale la pena recordar que Vinny tenía la edad y la dirección de la casa donde residía Marcus, así que el joven no le quedó de otra que cooperar con Vinny para evitar una posible detención por parte del FBI. Finalmente, Hutchins agregó la función del keylogger, aunque no la función de inyectar código malicioso en las webs, para la que Vinny había contactado con otra persona. El nuevo código fue completado en 2014 y Vinny puso la venta a la dark web renombrando el UPASKit a Kronos. A simple vista puede parecer que Hutchins era un verdadero ciberdelincuente y que pasaría el resto de su vida a la sombra de las fuerzas policiales y manteniéndose bajo el anonimato. Sin embargo, un hecho histórico pondría a Hutchins a prueba para hacerlo elegir entre lo bueno o lo malo. Como vimos en el comienzo del video, WannaCry ya había infectado muchísimos equipos paralizando cientos de operaciones a nivel mundial el 12 de mayo de 2017, durante la mañana y mediodía europeo. La situación estaba al borde del colapso, y fue en ese momento donde Marcus Hutchins, ya con 23 años, estaba investigando el código del ransomware como parte de su blog MalwareTech, donde publicaba regularmente artículos relacionados a ciberseguridad y análisis de malware. Dentro de su investigación, encontró un apartado que le llamó drásticamente la atención. Era lo que se conoce como un kill switch o un botón de apagado, algo que utilizan muchos de los virus informáticos. Normalmente los malware suelen contener diferentes tipos de botones de apagado en caso tal de que la situación se salga completamente de control y que se deba realizar un apagado del malware para dejarlo inutilizable. Pues bien, el kill switch de WannaCry era un dominio el cual no estaba registrado. Una vez que el ransomware se contactaba con este sitio, no encontraba respuesta, ya que no estaba registrado. Por ende, la petición siempre iba a ser verdadera y el ransomware iba a proceder con su payload. En contraparte, si el dominio estaba registrado y el ransomware conseguía contactarse con el sitio exitosamente, entonces la petición cambiaba a falsa, por lo que WannaCry quedaba apagado y desactivaba para los nuevos equipos que infecten. Marcus Hutchins, al percatarse de este hecho, decidió comprar el dominio por un valor de tan solo $11. De un instante para el otro, el malware dejó de funcionar, lo que le frenó el ciberataque de manera inmediata y las organizaciones tuvieron el tiempo suficiente para defenderse y recuperar posteriormente sus datos. Obviamente, el dominio sufrió constantes intentos de denegación de servicio con el fin de derribarlo y que el ataque vuelva a resurgir, por lo que se hicieron múltiples esfuerzos para mantener esta página web activa y evitar que WannaCry aparezca nuevamente. El mundo quedó realmente sorprendido ante esto. En apenas unas horas se había detenido una catástrofe que podía haber escalado a niveles sin precedentes. Todo el planeta se preguntaba quién estaba detrás de esta salvación, siendo confirmado por el mismo Marcus Hutchins en su cuenta de Twitter, alegando ser quien compró el dominio y desactivó el ataque cibernético. Su cara apareció en prácticamente todos los periódicos de Reino Unido, colocando títulos como el verdadero salvador de la epidemia cibernética. Acá es cuando nació otro problema. Así como el mismo Hutchins declaró sentirse orgulloso y feliz por haber detenido el ransomware, la realidad es que el mismo Marcus sabía que más información podía salir a la luz, y ahí es donde entra en la escena el FBI, quien puso los ojos en Hutchins. Efectivamente, Marcus temía que las fuerzas del orden se enterasen de que todo el trabajo que había estado realizando con Vinny hace algunos años se haga público y termine siendo Hutchins el criminal de toda esta historia.
A raíz de toda la fama obtenida por sus acciones de detener WannaCry, fue invitado a la DEF CON del 2017, el cual es un masivo evento de ciberseguridad anual donde muchos entusiastas del ámbito se reúnen en Las Vegas para ver conferencias donde participan grandes expertos. Marcus siempre se mostró contento en las diversas entrevistas que brindó mientras se encontraba en Estados Unidos. Sin embargo, el 3 de agosto de 2017, cuando Hutchins se preparaba para regresar a Reino Unido, los agentes del FBI lo interceptaron y lo llevaron a corte del estado de Wisconsin, siendo acusado de crear y esparcir el malware Kronos entre 2014 y 2015. Justamente, el FBI investigó más a fondo su historia y descubrió lo que todos estábamos imaginando: su participación con Vinny en la creación de Kronos, el malware diseñado para robar cuentas bancarias a través de un keylogger. Pero había algo más, algo de lo cual todavía no estábamos realmente enterados. Resulta ser que mientras estaba en su último año de colegiatura, Hutchins había establecido una conexión con un usuario llamado Randy. Randy estaba realmente desesperado por tener un malware como el de Kronos, pero con otros fines más que solamente como un malware para robar cuentas bancarias. Randy pagó un total de $5.000 en criptomonedas para que Marcus lo ayude. Sin embargo, un apagón de luz hizo que se perdieran todos estos bitcoins almacenados, por lo que en respuesta Hutchins reveló su conexión con el malware y también le regaló una copia de Kronos a Randy. Poco tiempo después, Marcus se dio cuenta de su error al brindar esta información a un extraño y empezó a temer que podía ser detenido por alguna fuerza policial. Fue así que el mismo FBI obtuvo copia de las conversaciones con Randy mediante otro foro de la dark web, así como también secuestró la página donde se vendía Kronos, el cual era el famoso sitio de compra-venta de malware y piratería llamado Alphabay. Hutchins permaneció en la cárcel de Las Vegas durante unos días. Al comienzo, casi toda la comunidad informática pensó que el arresto había estado relacionado a lo sucedido con WannaCry, y muchos usuarios hicieron campañas exigiendo la liberación de Marcus. A principios de 2018, el FBI comenzó a negociar con Hutchins, ya que deseaban obtener más información que tenía sobre Vinny y varios otros piratas informáticos que conocía. El FBI también le ofreció reducir su sentencia, eliminando la posibilidad de que pise la cárcel, siempre y cuando brinde toda esta información. Hutchins no pudo proporcionar ninguna información significativa sobre Vinny y no quiso revelar información sobre otros ciberdelincuentes, por lo que rechazó la oferta. En respuesta, el FBI agregó 4 cargos a su acusación en junio de 2018, lo que sus abogados le dijeron a Hutchins que era una represalia por rechazar su oferta. Marcus permaneció en libertad condicional durante un año hasta que el 19 de abril de 2019 finalmente llegó el día del juicio. Hutchins se declaró culpable de 2 de los 10 cargos que se le imputaron inicialmente, en los que se incluyen conspirar para cometer fraude electrónico, así como distribuir, vender, promover y publicitar un dispositivo utilizado para interceptar comunicaciones electrónicas. Marcus, al término del juicio, compartió una declaración en la que mencionaba: "Lamento estas acciones y acepto toda la responsabilidad por mis errores. Habiendo crecido, desde entonces he estado usando las mismas herramientas que usé mal hace varios años con fines constructivos". En primera instancia, Hutchins se enfrentó hasta 5 años de prisión y $250.000 en multas por los 2 cargos. Sin embargo, 3 meses después de la misma condena, el juez Joe Peter Stromula redujo la misma a tan solo 1 año de libertad condicional, reconociendo que Hutchins había estado utilizando estas habilidades con fines beneficiosos, mucho antes de haberse enfrentado a la justicia, habiendo mencionado justamente lo ocurrido con WannaCry 2 años antes de la sentencia final. Marcus permaneció en Los Ángeles todo el tiempo de la libertad condicional, por lo que en 2020 su condena fue cumplida y regresó a Reino Unido para continuar con su vida normal. En la actualidad, Marcus Hutchins es una persona muy popular en el ámbito de la seguridad informática. Ha brindado diversas charlas y entrevistas sobre su historia, siempre haciendo hincapié en que está totalmente arrepentido de lo que hizo cuando era un joven, aunque reconoció que preferiría que lo de WannaCry no hubiese ocurrido debido a la enorme fama que obtuvo tras detener el ataque. De tener un pasado como ciberdelincuente a salvar al mundo de una verdadera epidemia de ransomware, hoy en día nos seguimos preguntando qué hubiera pasado si Marcus Hutchins no hubiese aparecido y WannaCry hubiese continuado infectando centenas de miles de sistemas a lo largo del mundo.